que en la ingeniería hay quien se piensa que somos físicos o matemáticos aplicados y no entiende que la ingeniería no tiene nada de exacto, sino que precisamente es la capacidad de actuar con incertidumbre. Nosotros en la ingeniería tenemos que cargar con la obra expuesta de aquello que nos equivocamos o con el disfrute de haber hecho algo que satisface a los demás, que cumple funciones sociales y que es útil. Yo pienso que lo mismo sucede con Jesús, que si en el arte de él carga con el peso de cada una de sus obras, con algunas que seguramente quisiera rehacer, tachar, pero que expresaron una objetividad y una síntesis en un momento determinado que las tiene que disfrutar y cargar con ellas. Es más que fragmentación y análisis, es más integración y síntesis. Integración y síntesis además de sentimientos, de emociones, de afectos, de técnicas y de un yo del mismo que lo domina y que a veces lo envuelve, pero que nos da la obra que todos disfrutamos de eso, con pertinencia, con sentido humano, con compromiso social, en su tiempo, como dijo Rufo, no huyendo de las contradicciones, es decir, la contradicción como fuente de desarrollo la toma, vive con ella holísticamente, no trata de fragmentarla, no es expresión, yo diría, es expresión de un eclecticismo, pero no del eclecticismo que excluye corrientes en sí mismo, sino del eclecticismo que, como nuestra ajiaco cubano, encuentra conexiones y nexos en lo que otro ve diferencia y falta de identidad. Esa es mi visión de la obra de Jesús y creo que nuestro pueblo, nuestro país tiene un gran artista y una muy buena persona, y la mezcla de esas dos cosas en el arte y en la obra de Jesús Lara. Me impresionó siempre, es decir, por la seriedad, por la meticulosidad, por la dedicación de Jesús a su obra. Yo leía recientemente la introducción de Rufo Caballero a su último libro, y Rufo nos decía que Jesús no era realmente un pintor ni un escultor, sino que era realmente un filósofo. Y yo realmente no coincido con Rufo, con el permiso, en el sentido que para mí Jesús es en primer lugar un pintor y un escultor de sí mismo. Y en esa obra, por hacerse a sí mismo cada vez mejor, fue creando y enfrentándose a reflexiones, análisis, que las ha compartido en el lenguaje escrito y en el lenguaje hablado, y a partir de ahí nos ha dado una visión filosófica de muchas cosas. Yo digo que Jesús es una persona que cree profundamente en la idea de que cada ser humano puede ser cada día mejor, y eso se lo ha propuesto no en didactismo alguno para comunicarlo a terceras personas, sino se lo ha propuesto callada y silenciosamente sobre sí mismo. Cuando se dice que su sintaxis es breve porque su semántica es muy fuerte, yo creo que es también un resultado de eso, un resultado de un hombre que trata de perfeccionarse a sí mismo, que trata de hacer las cosas con sentido de responsabilidad hacia los demás, de respeto hacia la obra de los demás. Lo recuerdo en la parte física, analizando cómo componía los pasteles en su obra, cómo lograba que fuera duradero lo que estaba haciendo. Es decir, no era superficial absolutamente en nada de lo que hacía, estudiaba, es decir, es un autodidacta serio. Es decir, yo recuerdo esa frase de Martí, de que cuando comprendí los problemas de la educación decidí hacerme autodidacta, y Jesús parece que lo comprendió también hace mucho tiempo. Es decir, él aprende compartiendo con los demás sus reflexiones, buscando las respuestas tanto en el lenguaje como en el lenguaje extraverbal de las personas, y tira eso contra una interpretación muy propia de él, de cada una de las cosas. Eso se convierte en pintura, eso se convierte en fotografía, eso se convierte en escultura, y realmente me parece que sería muy difícil interpretar la obra de Jesús sin conocer a Jesús. Sería como carecer de brújula para poder encontrar lo que está en torno a nuestro. Y Jesús es la persona que te puede dar el corazón, cualquier cosa, solamente si cree en eso. Eso es un elemento muy importante. Él es una persona de convicciones, y por eso a veces quizás en la paleta, en el dibujo, en la fotografía, es necesario sentir esa convicción de lo que hace.
Hay un mensaje siempre en la obra de Jesús, es decir, no es pintar por pintar, no es fotografiar por fotografiar, y realmente creo que nos da lo mejor de sí, nos invita a ser mejor cada día, y como te decía, no puedo decir qué aforismo me expresa mejor o me gusta más, porque sería como quitarle a Jesús una oreja, un pedazo de un brazo, porque cada uno de ellos es carne y sangre de Jesús Lara. En ingeniería se da una cosa muy interesante. Es decir, nosotros decimos que los ingenieros son responsables de la creación de todo el mundo artificial, de los objetos, los procesos, los sistemas que nos rodean como tal. Pero la ingeniería dentro de ella tiene mezcla de varias cosas. Entre esas mezclas se destaca el papel de la ciencia y el papel de la tecnología. Vemos en la ciencia la base para explicar los fenómenos, y vemos en la tecnología un conjunto de procedimientos, medios y formación de recursos humanos que tienen al hacer rasgos comunes, procedimientos que arrastran una cultura en sí mismos, pero que ninguno de ellos son la ingeniería misma. Ellos son componentes de la ingeniería. Cuando yo miro a Jesús me encuentro eso también. Es decir, el arte de él como artista no es ni tecnología ni ciencia, pero en su obra hay presente una reflexión sobre todo lo que se hace, por qué se hace, hasta en los elementos físicos y materiales que componen sus pastas, sus píxeles en su fotografía, y al mismo tiempo hay una tecnología, hay un respeto a una cultura de medios, procedimientos y forma de hacer que lo utiliza, lo incorpora, pero su obra es más que esas dos cosas. Es una síntesis superior a eso, que lo que expresa es arte, y como artista nos da una valoración como para nosotros la ingeniería nos da una valoración distinta.